Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir y desde luego que a nuestro colegio y al foro de deontología, que es una de las mejores iniciativas que puede tener a nivel formativo para todos nuestros colegiados, pues realmente nuestra institución. En esta sesión quizá voy a tratar de actualizar el marco de la medicina privada y ¿para qué necesitamos la deontología en la medicina privada? ¿Cuáles son nuestras carencias, nuestros puntos fuertes y de qué manera la institución, tanto los colegios provinciales como la OMC, nos sirven en la práctica diaria? Bueno, creo que la mayoría de sesiones comenzarán así también, definiendo qué es la deontología médica, que es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, como nos recuerda pues, nuestra organización médica colegial. No he querido dejar pasarlo porque esta definición, cuanto más se repite, pues más se conoce. Y no solo eso, sino que, siguiendo la definición, el artículo 1 del Código de Deontología Médica nos habla de que los deberes que impone este colegio, en tanto que sancionados por una entidad de derecho público, es decir, por el Gobierno, obligan a su conocimiento y su cumplimiento a todos los médicos en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad en la que practiquen. Es decir, que el Código de Deontología Médica es para todos los médicos, ejerzan la modalidad pública, privada, mixta, independientemente del modelo de financiación. No hay una medicina mejor que la otra, no hay una sustitución de una por otra, sino que hay una buena medicina ejercida por profesionales, tanto en un ámbito como en otro. Diferenciemos ya, y quiero dejarlo claro desde el principio de la charla, un antiguo estigma que hay en España desde hace años, que es el tipo de medicina que se ejerce. El médico, el profesional, es consecuente con sus actos y lo ejercerá en un modelo o en otro, o en los dos. Bueno, siempre hay una jerarquía y una estructura en la vida. Precisamente ya desde el 2013 el Consejo Europeo de Órdenes Médicas ya propuso en constante revisión unas guías clínicas, unas guías deontológicas que sí que tienen una aplicación clínica en la asistencia. Y esto nos sirve, vuelvo a decir, para todos los médicos, independientemente de la financiación del sistema donde trabajen en toda Europa, porque las guías clínicas y deontológicas a las que pretende asistir en la práctica diaria de cualquier médico abordan diversos temas, como los que tenemos aquí: el consentimiento informado, el secreto profesional, el dopaje en el deporte, la relación con los otros colegas, con los colaboradores profesionales, el medio ambiente y la salud pública, la negativa a un tratamiento en cualquier momento de la vida, la información y la publicidad que tienen nuestras prácticas a nivel público y privado, la investigación médica, los exámenes terapéuticos, los conflictos de intereses, la prescripción apropiada de medicamentos, también la formación continuada y la actualización profesional, incluso los créditos de orden europea, las medicinas alternativas y complementarias, la asistencia al paciente frágil y vulnerable y la modificación del aspecto corporal. Todos y cada uno de estos, ¿alguien podría negarme que no se utilizan o que no están presentes en la vida diaria de la medicina privada? Creo que no. Es decir, son importantísimos para cualquier tipo de médico y desde luego que a lo largo de la charla entenderán que no hay nadie como un médico que ejerce en la medicina privada que le interese más saber y aplicar la ética y el código deontológico. Bueno, a nivel macroeconómico voy a resumir un poquito en qué entorno estamos trabajando hoy en día. Existe uno de los actores principales ahora mismo, es la Fundación IDIS, que es un patronato para, para conocer más a fondo la sanidad privada y para la influencia
de una sostenibilidad de la sanidad a nivel español, tanto pública como privada. Y realiza varios informes que incluso pues, los están utilizando a nivel institucional y gubernamental, y nos aporta grandes datos, como por ejemplo que 10,3 millones de personas son usuarios ahora mismo de la sanidad privada. Y además la sanidad privada tiene un alto peso en el sector productivo español, al menos del PIB, que se ha reducido un poquito respecto de los años anteriores, que se invierte en salud en España, que hay un 9% de gasto sanitario. El 30%, alrededor del 30%, es un gasto sanitario privado y que además va creciendo año a año. Es decir, que es un sector que genera trabajo, que genera productividad y que interviene en el PIB a nivel español de forma muy importante. Además, libera recursos de la sanidad pública, teniendo alrededor de unos 8,5 o 9 millones de asegurados, lo cual supone un ahorro al Sistema Nacional de Salud entre 546 y 1.224 euros por paciente año. Es un ahorro muy, muy importante. Hablamos de rentas per cápita, de gasto per cápita. La actividad del sector privado es en torno a un 30% de pacientes a nivel de intervenciones quirúrgicas. También intervienen un 23% en altas y se atienden alrededor de un 24% de urgencia hospitalaria. Mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria, contando con unos 460 hospitales, la mayoría pues, de un carácter mediano. Es decir, que el 58% de las camas, el 58% de los hospitales sí que son de red privada o de gestión mixta y teniendo un 50.373 camas disponibles, es decir, un 32% del total de las camas en el entorno privado. Colabora a diversos niveles con el sistema público. Sobre todo es importante la colaboración a través del sistema de funcionarios, ISFAS, MUFACE, MUGEJU, donde el 84% de los funcionarios eligen año tras año una asistencia privada y una financiación colaboradora privada. Podríamos decir que también tenemos una intervención a nivel técnico y de investigación, con 1.624 ensayos clínicos que se llevan a cabo hoy en día en los hospitales privados, a nivel pues, de oncología principalmente, pero también de cardiología, respiratorio, etcétera, y cuenta a nivel de hospitalario pues, con la tecnología más avanzada, teniendo que ver con el 56% de resonancias magnéticas, 47% de PETs y un 36% de escáneres. Por lo tanto, genera empleo, produce y además contribuye a la formación de profesionales sanitarios con 24 hospitales universitarios. Y además, bueno, pues la calidad asistencial que se presta en este marco privado consigue la mayoría de acreditaciones nacionales e internacionales necesarias para la seguridad del paciente. ¿Y qué ocurre a nivel micro? ¿Cómo es el médico privado en España ahora mismo? Bueno, veremos dos vertientes. La fundamental, la que abunda ahora mismo, podríamos definirla en un perfil de 50 años e incluso pues, en adelante y ya con un número de mujeres pues, alrededor de un 60% ejerciendo en esa franja. Más del 50% de esos médicos tienen una actividad mixta, es decir, trabajan en empleo público y privado. Hay una concepción y un comportamiento de esos médicos como empresarios, siendo que el 50%, y no me gusta llamarlo así, pero así se nos llama y merece la pena que lo apuntemos, se considera francotiradores de más de 50 años, es decir, los médicos que van atendiendo individualmente en sus consultas y que en ocasiones, colaborando con otros grupos hospitalarios o con compañías aseguradoras, van cambiando también de consulta tanto física como de modelo final de prestación de servicios. Hay un 15% de médicos que tienen otros médicos a su cargo integrados en un centro médico y que son realmente empresarios.
Su actividad diaria y su práctica clínica es de corte paternalista. Tiene unos marcados valores morales e ideales, también fruto pues, de una cultura de esfuerzo y con otros condicionantes de nuestra tradición. Y, sobre todo, que tiene un compromiso y un sacrificio laboral como cultura social. Y su enfoque deontológico tiene a veces un conflicto, que no significa que riña, sino que está en una relación dinámica constante entre precisamente la aplicación ética deontológica, la tradición moral y un profesionalismo técnico. A veces abunda más lo primero y una calidad que ahora se está perdiendo frente a una falta técnica en algunas ocasiones y en otras ocasiones acelera lo segundo, como veremos en el médico joven, frente a una dispersión del valor moral. Sin embargo, lo que es importante recalcar es que es una práctica individualista, con algunos defectos, como por ejemplo la dificultad del acceso a comités éticos, a decisiones clínicas consensuadas en la sociedad científica, centradas en los pacientes o en los comités multidisciplinares. Sin embargo, tiene una actuación muchas veces más implicada en el paciente. Y además hay una relación más íntima entre colaborador a colaborador, de un médico a otro. Y podríamos entrañar que es una medicina a veces más personal versus el tecnicismo de medicina personalizada, pero desde luego que están implícitas la una en la otra. La partida hoy día se juega con un financiador principal, generalmente son las compañías médicas, incluso Muface, el funcionariado, donde se interviene en el 95% del modelo de asistencia privada y que funciona como un intermediario con el médico, que es un prestador de servicios. El médico como proveedor de salud, un término de gestión clínica, el cual pues, a veces tampoco me gusta mucho. Existe una gran presión por estos centros hospitalarios y compañías porque haya un aumento de volumen de actividad, un bajo salario y, por tanto, una necesidad de rendimiento. Y es un círculo vicioso que es una pescadilla que se muerde la cola entre todos los actores. Todos buscan mejorar el rendimiento aumentando el volumen, pero eso tiene, como cualquiera podría deducir, pues muchas consecuencias negativas. Además, las pólizas de aseguramiento son muy baratas y, por tanto, hay una política de imposición de honorarios sin realmente un actor o una institución que pueda defender claramente al médico por debajo de los costes reales de la medicina de hoy en día. Y además las reglas del juego han cambiado. Hay una ingente cantidad de información médica pública, incluso fake news, que potencialmente minan la confianza en la profesión, aunque sea un ejercicio médico privado donde el acceso del paciente al médico sea muy fácil y la relación entre médico-paciente sea muy estrecha, lo cual no significa que siempre sea buena, aunque mejorará generalmente, pero es muy estrecha. Eso a nivel ahora mismo de que los costes médicos y la insostenibilidad del sistema público aumentan la insatisfacción y la ansiedad de la población, pues hacen que los pacientes también, busquen involucrarse más en su salud, incluyendo pues cómo ellos y los familiares afrontan el final de la vida u otras decisiones totalmente trascendentales ante un cáncer, por ejemplo, y supone especiales retos para la profesión. Es decir, que hay una tendencia a la medicina privada en España low cost y genera grandes conflictos deontológicos en este ejercicio. Hay una desmotivación por parte de los profesionales. Hay una falta de ganas de trabajar en la medicina privada. Hay menos profesionales hoy en día que ejercen la medicina privada. Hay un empeoramiento de la calidad asistencial y esto es lo que nos debe, sobre todo, hacer saltar las alarmas. Hay quizás una calidad asistencial distinta, menos holística, menos humana. Hay una falta de tiempo, todos intentamos rendir más. Hay un riesgo de medicina defensiva en la medicina privada, desde luego que sí. Hay un riesgo, por tanto, de prácticas utilitaristas hacia el paciente, es decir, el paciente demanda que me traten de una manera y el médico, por conseguir ese paciente y no perder al paciente ni sus honorarios y otra serie de cosas que conlleva, pues intenta favorecer al paciente, cosa que es una práctica que a veces éticamente no tiene buenas consecuencias. También hay un riesgo de mercantilismo.
Hay una búsqueda de negociación por volumen a veces, pocas veces. Gracias a Dios esta tendencia está cambiando en España. Hay intento de negociaciones capitativas, hay actitudes a veces piratas con pacientes, con sobrecobros, y hay un empeoramiento de la relación con los compañeros, con algún riesgo de explotación moral o salarial, con una competencia desleal entre unos y otros, y hay un riesgo de intrusismo, desde luego que sí, entre nosotros. En definitiva, lo que trato de decir es que hay una tendencia a un empeoramiento de la relación médico-paciente. Hay una tendencia al empeoramiento de la ética y sobre todo del profesionalismo. Además, es importantísimo a nivel de nuestro objetivo, que es tratar y curar a los pacientes, es importantísimo nuestra actuación desde el enfoque ético y desde un enfoque profesional, porque bueno, a mí me encanta reflejar en el estudio de medición de experiencia del paciente, también llevado a cabo por IDIS, en qué puntos ganamos y en qué puntos fallamos en la sanidad privada. La experiencia como cliente y como paciente, cliente a nivel de usuario de medicina privada comparado con otros sectores no tiene nada que ver. La experiencia que lleva el cliente-paciente es muchísimo mayor, hay un 84-90% casi de satisfacción frente a los otros sectores cuando uno necesita utilizarlos, frente a la banca, frente a la alimentación, frente a consumo de hogar y ocio y consumo de moda. ¿Trabajar la medicina privada tiene impacto en la percepción de salud? Pues bueno, desde luego que los pacientes con experiencias superiores al 80% de cumplimiento son la mayoría, y pacientes, por ejemplo, que tengan una experiencia con un 60-80% de mejora de cumplimiento, solo hay un 7,2%, y pacientes con la experiencia por debajo de un 60%, 6,1%. Cuando se cumple por procesos, principalmente pues los procesos hospitalarios y quirúrgicos, hay una gran confianza y una gran experiencia. Y donde se pone el dedo en la llaga es en el trato. Se le supone una buena técnica hoy en día a cualquier médico o a cualquier profesional sanitario, pero el trato es lo más importante. Bueno, y las experiencias son, más allá de una puntuación de 8, pues en oncología, en dermatología y en otra serie de procesos también. Si miramos cada rol, ¿qué es lo que más valora el paciente? Pues la humanidad y el expertise. En caso de los especialistas médicos, en la enfermería, pues también, efectivamente, aunque tiene una peor valoración, de 8,2, 8,3, y en otros roles clave, pues también tiene una experiencia. Pero, sin embargo, es similar en todos los profesionales del ámbito privado. ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Cuál es la otra realidad del presente de la medicina privada? Bueno, el médico privado está siendo, es decir, aquellos que estamos por debajo de la franja de los 50 años, muchos de nosotros, yo no, que solo trabajo en medicina privada, pero más del 70%, y eso se ha realizado en una encuesta que yo he podido trabajar de competencia de la medicina privada ahora en este último 2019, más del 70% de los médicos trabajan en una actividad mixta y son considerados, o ellos mismos se consideran como poco empresarios. Es decir, la mayoría trabajan por prestación de servicios para otros centros, aseguradoras o grupos hospitalarios. Es una medicina principalmente de especialistas y suele ser precisamente tendente a ser un empleado institucional, porque lo que la gente joven valora es una gestión eficiente de su tiempo, preferiblemente en una capacidad por equipos, atraída por proyectos y, sobre todo, pues, medicina tecnificada, principalmente hospitalaria. Respeta la autonomía del paciente. Ya hemos tenido pues, un avance en nuestros conocimientos en las facultades de medicina y hemos cambiado el chip. Y además favorecen tareas técnicas complejas con hiperespecialización, también basados en comités multidisciplinares que tienen en cuenta comités éticos y otros aspectos, principalmente si llevan a cabo labores como los ensayos clínicos, el uso de bases de datos o la manipulación de datos digitales. Y además es una medicina, tiene que ser
por exigencia social, comunicativa, divulgativa. Incluso algunos de nosotros de alguna manera somos influencers o tenemos una responsabilidad digital. Está el concepto que nos afecta a todos de la salud y, como hemos dicho, pues de las fake news. Es decir, que necesitamos una nueva ética porque trabajamos de una manera distinta y porque se nos está exigiendo trabajar de una manera distinta. Necesitamos, por tanto, un profesionalismo deontológico. Fijaos lo que acabo de decir. Un profesionalismo nuevo, deontológico, que aplique las reglas de la ética y de la ontología modernas. Este estudio del 2018 del Royal College, la verdad es que es precisamente completo y enfoca las necesidades del de la nueva aplicación de la práctica clínica diaria a nivel del profesional sanitario, del médico, a nivel de la organización que va a estar en él y a nivel de las escuelas o facultades de medicina. Los atributos clave de los profesionales. ¿Cómo tiene que ser el profesional moderno? Pues tiene que ser creativo, tiene que tener una sensibilidad porque su trabajo es completamente dinámico, tiene que tener un compromiso, tiene que demostrar compasión, integridad y respeto, lo vamos a repetir varias veces, tiene que desarrollar a otros, tiene que formar a otros, tiene que ayudar a los pacientes, a colegas, a las organizaciones a conseguir unos objetivos porque son comunes. El objetivo del médico no es solo curar o tratar al paciente, en ese propio objetivo interviene sobremanera el propio paciente. El propio paciente no es que no se quiera curar o es que solo sea el que quiere curarse, sino que interviene en su propio proceso. Y también tiene pues, una nueva capacidad o debe tener una nueva capacidad de moverse en un entorno social para que sus juicios y sus valores estén adaptados a su aplicación clínica. Y son completamente distintos a los anteriores que hemos tenido en los últimos años. Tiene que combinar la evidencia científica actual con las preferencias de los pacientes. Ya no vale el endiosamiento y no vale que porque tú vengas a mi consulta privada y me vengas a ver a mí, libertad de elección en el especialista, yo pueda decirte lo que tú tienes que hacer o lo mejor para tu tratamiento. Bueno, te lo puedo ofertar, pero al final es una decisión consensuada donde además el paciente tiene la última palabra. Y además tiene que innovar y pues abrazar las nuevas tecnologías y el entorno digital, donde por tanto se tiene que convertir en un médico, en un profesional, un doctor que se entiende como un sanador, como un curador, la parte pues, más fácil de entender de la aplicación clínica. Es decir, que la sociedad y los cambios médicos y en el tratamiento de las enfermedades evolucionan, pero la necesidad de aplicación clínica, pues eso permanece siempre invulnerable. Aquí entra, lo veremos ahora un momentito, es fundamental la vocación. Porque si hemos elegido ser médicos es por algo, y mucho más que dinero, que es lo primero que se le viene a uno a la cabeza cuando ejerce una medicina privada, quizás. El médico también tiene que acompañar al paciente y el nivel de deferencia a los pacientes y su comunicación debe ser completamente distinta, tiene que ser cercano. Esto precisamente encuadra en el trato al paciente. Es lo que más valoran de nosotros. No que salva una intervención quirúrgica bien, que desde luego que también, pero aunque las cosas salgan mal, aunque haya un error médico, aunque finalmente el objetivo no se haya conseguido, lo que más valora un paciente, y en eso lo tenemos bueno en la medicina privada y nos lo van a exigir no solo los pacientes, sino los otros actores privados, es el trato, la cercanía y la comunicación. El médico también tiene que ser un profesional que trabaje en equipo, sí o sí. Tiene que aprender las habilidades para trabajar en equipo y fomentarlas. Tiene que tener un entorno donde además pueda gestionar sus recursos y gestionar los de otros. Tiene que tender, esto es un poco ambicioso quizá decirlo, pero tiene que tender hacia el liderazgo, aunque no todo el mundo quiere ni merece
ese aspecto. Y luego también tiene que ser un aprendiz y un enseñante. Tiene que estar no solo en constante evolución con su actualización médica, no tiene que estar estudiando siempre, sino que también debe tener las habilidades para formar. Ojo, no solo a colegas, sino también a pacientes. Paciente experto está formado por otros pacientes, pero también por nosotros, por asociaciones, instituciones. Y además tiene que ser un médico no solo acompañante del paciente, sino también abogado. Debe pretender la seguridad del paciente y que en algún momento, si el paciente u otros actores se ve que puedan vulnerar finalmente y hacer un perjuicio, debe ser el primero que ponga freno y que ponga las medidas necesarias, e incluso los errores, los disclosure, puede él mismo ser el responsable, y además necesita comunicarlo para que no vuelva a suceder. Por lo tanto, los nuevos roles del siglo XXI serán, sobre todo, continuar esa vocación, mimarla, también mimar la comunicación con el paciente, tener una cultura de trabajo en equipo, el aprendizaje continuo y tener una identidad profesional, promocionar la seguridad del paciente y equilibrar la interpretación de los datos digitales. Y vamos, como he dicho, de un profesionalismo individual a un profesionalismo institucional. Si vamos a evolucionar hacia una medicina de instituciones, no solo hablamos de hospitales, sino de aseguradoras o de compañías que también tienen otro tipo de medios, nosotros vamos a tener que exigirles también unas calidades y una serie de cosas para que nuestro trabajo salga bien. Y fijaos, yo trabajo en Quirónsalud, que ahora mismo es el grupo hospitalario más grande de España y bueno, pertenece a un grupo que se llama Fresenius, que es el grupo hospitalario más grande en Europa. Bueno, pues tiene más de 60 años de experiencia aquí en España, tiene una red asistencial hospitalaria más amplia, pero si os fijáis en los valores, hablan de principalmente entender y tratar a las personas, de un trabajo en equipo, de estar comprometidos, de ser apasionados, de cuidar a los profesionales, de ser innovadores y de ser cercanos. Es decir, es una institución. A mí esto me parece muy bien, pero quien lo hacemos somos los médicos que trabajamos en ellas. La institución por sí misma no sale de la nada. La sociedad ni el Estado no salen de la nada, salen de nosotros, salen de las personas. Precisamente si nos ponemos en el apartado de trabaja con nosotros, bueno, lo leo textualmente. La prestación de una asistencia sanitaria con la mayor calidad profesional, humana y tecnología es la razón de ser de nuestro grupo. Para consolidar y desarrollar nuestro proyecto contamos con profesionales muy cualificados y con altos valores humanos, a los que dotamos de sistemas de gestión e información comunes a los diversos centros que constituyen nuestro grupo. ¿Qué les podemos pedir a estas instituciones donde trabajamos o donde vamos a trabajar? Esto no solo pasa en España, pasa en Europa y en Estados Unidos. Hay numerosos artículos, no solo de ética, sino de costes económicos y de hacia dónde deriva la profesión médica, es decir, de profesionalismo en definitiva, donde la medicina individual, privada de toda la vida, y vuelvo a decir, Estados Unidos, Europa y España, parece que se extingue y parece que debe extinguirse. Bueno, muchos artículos dicen que no, que así no debe ser. Pero si trabajamos en instituciones, le tenemos que pedir algunas cosas. Ellos nos tienen que apoyar las carreras, tienen que hacerlas prometedoras y completas, las de los profesionales, para que nos llenen, para que sigamos motivados, para que queramos trabajar en la privada. Ellos nos tienen que convencer. Hay empleo público de sobra. Va a haberlo más, porque faltan médicos, van a faltar más médicos. Entonces, para que la asistencia privada, que mejora la experiencia del paciente y tiene un rendimiento y necesita un beneficio, pero que nos lo aporta a todos, pues nos tiene que convencer. También tiene que pretender políticas, objetivos y procesos que tengan unos valores de integridad, respeto y compasión. Todo aquello que queremos darle a los pacientes nos lo tienen que enseñar o nos lo tienen que facilitar, porque lo vamos a hacer nosotros los médicos. No lo va a hacer un nombre, ni lo va a hacer un hotel.
También se debe priorizar el tiempo en las reuniones regulares de los equipos médicos, se tiene que invertir en un equipamiento y en un entrenamiento de habilidades y validaciones, se tienen que favorecer los objetivos como resultados, confiar en la autonomía de los equipos de primera línea, es decir, principalmente urgencias, incentivar los roles de líderes clínicos, adoptar una cultura de aprendizaje continuo con feedback interprofesional, adoptar un programa de entrenamiento flexible, analizar los eventos adversos significantes, hablando de la seguridad del paciente, y esclarecer la respuesta humana para construir valores y mitigar futuros riesgos, y sobre todo estar preparados, y esto es lo que más le interesa también a las nuevas instituciones, al impacto de la inteligencia artificial. Asegurar que la interpretación tradicional del clínico, que la comunicación y la acción se apoyan en ellos, no son dependientes. Es decir, una medicina, un clínico que utilice la tecnología, no una medicina tecnificada donde el médico sea un robot más y un instrumento más al lado del ordenador y al lado del resto de los datos, que los maneje, sepamos quién, pues informáticos, gobiernos, hackers, pues un montón de otros actores. Y finalmente vamos a hablar del código de deontología médica. ¿Cómo podemos nosotros salvaguardar nuestra actuación y cómo este profesionalismo se tiene que volcar en nuestras normas? Bueno, me he podido adelantar un poquito porque este es el borrador de septiembre del 2019 que me han podido pasar, pero aunque continúe y se finalice, la verdad es que puede merecer la pena simplemente por lo importante. Los artículos que pueda tener en él son a nivel de honorarios médicos, que puede ser lo primero que el médico de ejercicio privado le interese. Bueno, pues podemos hablar de que los actos médicos no pueden tener como fin exclusivo un beneficio económico. Desde luego que sí. Los honorarios médicos deben ser dignos, proporcionados, pero no abusivos. Son contrarios a la deontología médica el cobro de comisiones por pruebas o tratamientos o la percepción de honorarios por actos no realizados. El médico sí que es verdad que puede dispensar a un paciente pues, honorarios cuando lo considere, pero no puede vender al enfermo fármacos ni otros productos. Esto es importante que lo sepamos. Es una conducta diaria que no debe ser así. Y luego, pues se recogen en varios artículos o se están valorando la modificación, la actualización de nuevos artículos, sobre todo, pues la definición del acto médico. La definición correcta del acto médico en la medicina privada nos salvaguarda del intrusismo. Si sabemos quién y qué es un acto médico, no lo podrá hacer otro profesional sanitario o un profesional que no sea de otro tipo. Pues también hablamos de la deficiencia de la calidad asistencial. ¿Cómo debe ser la calidad? La responsabilidad compartida del lugar de trabajo. Tenemos que hablar también, y se recogen las normas, sobre la historia clínica tras el cese de la actividad privada. ¿Qué pasa con esas consultas y con esos pacientes y con las historias clínicas cuando un médico se jubila o fallece? Pues tiene que estar muy regulado. Cuidado con los medicamentos genéricos o con copias sin evidencia de prescripción. Hay que señalar por qué es obligatorio y realmente señalarlo la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil profesional. Hay que regular el uso de redes sociales y la interacción con la información sobre y con los pacientes. Las actuaciones y sobre todo del médico privado, que a veces no está sujeto a unos protocolos de una entidad pública, pues tienen que estar dentro de las guías clínicas de sociedades pertinentes y de los organismos superiores, y si no, tiene que consultarlos. Esto lo tiene que saber el médico. Si no está actualizado, debe consultar a un organismo, puede ser un departamento médico de una compañía sanitaria, puede ser del hospital privado donde normalmente colabore de forma quirúrgica. Existen, o al colegio de médicos, que le pondrá el contacto con la sociedad pertinente, pero lo tiene que saber. Y la responsabilidad deontológica no desaparece ni se diluye por el hecho de trabajar en equipo. Esto es importantísimo. No, es que este acto no lo he hecho yo, o este acto como financiador o como jefe de grupo donde yo negocio con una compañía no lo he hecho yo. Bueno, pues parte de responsabilidad puede tenerla, desde luego que sí. Sobre la telemedicina, pues hay fines docentes o asistenciales.
y que tienen que asegurarse también, y sobre todo hay que tratar con extrema cautela y seguridad los datos sin generar alarma al paciente ni en el entorno social. También se recogen las normas, o han de recogerse las normas sobre la publicidad médica y el marketing sanitario. Se debe cumplir la normativa del Código Deontológico y sobre la publicidad médica y sobre los honorarios médicos, como acabamos de ver. Todo esto se está recogiendo y se está actualizando. Y bueno, pues se llevará a cabo durante este año la actualización final. Y voy a concluir, como habéis visto, la importancia de la regulación en medicina privada de nuestras normas y nuestra práctica ética y profesional diaria, con la importancia de la OMC como actor y al Código Deontológico como normas que ha puesto la OMC. En el estudio que hicimos este año, donde yo he sido una parte importante del grupo de trabajo de la Vocalía de Médicos de Ejercicio Privado sobre condiciones de competencia en el mercado de ejercicio libre, pues os pongo dos conclusiones importantísimas, que además se dieron en la rueda de prensa en Madrid en julio. Uno, que el órgano institucional que tiene potestad para velar por la relación médico-paciente a través del profesionalismo de sus miembros es la OMC y sus colegios provinciales, y que además, bueno, pues pensamos que es necesaria la elaboración de un código de buenas prácticas que agrupe a profesionales, aseguradores y grupos hospitalarios para poder mantener el actual sistema de medicina privada o, bueno, pues a lo mejor abogar por un cambio de nuevo modelo de ejercicio libre, porque ha de garantizarse sobre todo la calidad asistencial. Muchísimas gracias. Esto es lo que quería contaros el día de hoy.